8:54 nos vamos de inmediato a Palacio de Gobierno. Da su anuncio el presidente Martín Vizcarra a esta hora. El pronunciamiento del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy, como todos los miércoles, estamos en plena sesión de Consejo de Ministros. Antes de empezar, algunos anuncios e informaciones que queremos transmitir por medio de los medios de comunicación a toda la población. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer las muestras de apoyo, de cariño que recibimos los ministros cuando día a día, cumpliendo nuestro trabajo, nos desplazamos por las diferentes regiones del país. El día de ayer estuve en 2 regiones, una región de la costa, Lambayeque, en el norte del país, y una región amazónica, San Martín, en viajes de trabajo intensos, acompañado por varios ministros y ministras. Y en cada uno de los sitios que hemos llegado, hemos encontrado a una población identificada, cariñosa, agradecida, que nos motiva y nos compromete a seguir trabajando con todo nuestro esfuerzo para atenderlos y para mejorar sus condiciones de vida. Estuvimos primero en Lambayeque y nos fuimos al Valle de Saña, específicamente al distrito de Oyotún, ahí viendo justo en el terreno, en el eje, donde se va a construir el embalse de Las Delicias para atender a 20.000 hectáreas de terrenos de cultivo, para mejorar la productividad de toda esa zona agrícola tan rica que tenemos en el norte peruano. Luego nos fuimos hasta el propio Chiclayo y estuvimos ahí en el conocido, glorioso, emblemático Colegio de San José, y estuvimos con una cantidad importante de personas que recibían su título de propiedad, que a través del Ministerio de Vivienda daba una formalidad a la posesión que tienen muchas familias de un terreno por décadas y que el Estado no se acuerda de darle. Nosotros sí estamos trabajando y estamos dando el título de propiedad a muchas familias. Luego nos trasladamos a la región San Martín, a Tarapoto. Estuvimos en la banda del Chilcayo con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, viendo cómo a través del carrito pagador llegamos vivienda por vivienda con el bono familiar universal, ¿no? Y viendo la satisfacción con que reciben este apoyo de gobierno personas que tienen discapacidad y no pueden trasladarse hasta una agencia bancaria, o personas de mayor de 80 años, ¿no? Y viendo que coincidía el bono familiar más el bono de pensión 65, ¿no? Estuvimos también en Ahuachiacu, donde vimos un moderno site acuícola, donde se ve cómo se puede mejorar la economía a través de actividades como la producción de especies nativas de peces amazónicos, como especies que se han llevado y que dan muy buen rendimiento. Y en cada uno de los sitios, la gente, la población, mostrando el respaldo y las muestras de cariño que son esa energía, ese aliento permanente que nos mantiene a todos, creo yo, como la principal motivación para seguir trabajando como lo estamos haciendo desde que iniciamos nuestra gestión aquí en la Presidencia de la República. Pero también hoy en el Consejo de Ministros hemos recibido información que indica resultados que son consistentes ya en las últimas semanas respecto a la evolución de la pandemia. Recibimos cuadros que lo conocemos aquí en Consejo de Ministros, pero creo que también es importante que los conozca toda la población, porque todos sufrimos la pandemia, todos sufrimos
los estragos que genera desde la muerte de muchas personas que lamentamos y que nos solidarizamos con los familiares, las personas que han estado hospitalizadas, las personas que han perdido su trabajo, las personas que han sentido que su trabajo laboral o empresarial se ha visto afectada, incluso muchos teniendo que cerrar sus empresas. Es un tema que ha afectado a todos, pero cuando vemos ya resultados positivos, también hay que compartirlo. Yo quisiera mostrarle algunos cuadros tres cuadros respecto a la evolución de la pandemia desde el inicio hasta la actualidad, ¿no? Y podemos pasar primero a la curva epidémica, que es la que pueden ustedes ver en pantalla. Todos sabemos de que el estado de emergencia empezó el 15 de marzo. ¿No? El 15 de marzo empezó el estado de emergencia. Entonces tenemos, ahora que estamos a 4 de noviembre, tenemos más de 7 meses en la pandemia. Y podemos apreciar, miren cómo ha habido 4 meses de incremento de casos de contagiados. Así, desde el 15 de marzo que empezó muy bajito los contagios al lado izquierdo del gráfico y comenzó a subir, subir, subir y no tenía cuándo parar, ¿no? Y seguía subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta fines de julio, la primera semana de agosto. Hasta ahí subió el número de contagiados que hemos tenido en nuestro país. Felizmente, los últimos 3 meses, desde la primera semana de agosto hasta la primera semana de noviembre que nos encontramos, ha comenzado el descenso. Y ahora estamos más o menos en niveles de contagio similares a la primera semana o quincena de marzo, ¿no? Eso respecto a la curva de contagiados. Si vamos a la curva de hospitalizados, más o menos hay una gráfica similar, porque entre más contagiados haya, también tenemos más personas hospitalizadas. Y tenemos ahí que comenzó a subir la curva de hospitalizados y ha llegado también hasta en el mes de mediados de julio, fue la época donde tuvimos más hospitalizados. Más de 14.000 hospitalizados hemos tenido. Por eso queríamos llegar nosotros a 20.000 camas y hemos llegado a más de 14.000 hospitalizados. Pero de ahí ha comenzado a bajar de manera constante la cantidad de hospitalizados, teniendo ahora alrededor de 4.000 hospitalizados. Es decir, en los últimos 2 meses y medio ha disminuido a nivel nacional en 10.000 las personas que estaban hospitalizadas. No quiere decir que no haya gente que se siga contagiando, porque como lo hemos dicho, la pandemia no ha concluido. El virus no se ha ido, está aquí entre nosotros, pero cada vez hay menos cantidad de contagiados e ingresan al hospital hospitalizados varios de los pacientes que tienen síntomas moderados, pero es mayor la cantidad que sale del hospital de la cantidad que entra en los últimos 10 semanas, ¿no? Y por eso vemos ahí cómo baja la curva de hospitalizados en más de 10.000 personas en los últimos meses. Y eso también se refleja en la curva de exceso de mortalidad, ¿no? Tenemos ahí una curva que muestra que a partir de la semana 15 aproximadamente comenzó a elevarse, según fuente del SINADEF, la curva de mortalidad por todo concepto. Y comenzó a subir hasta llegar a un pico. Luego tuvimos una ligera tregua que comenzó a bajar 2 semanas y luego hubo un rebrote de exceso de mortalidad que nos llevó a otro pico que es en la semana 32. Llegamos ahí al máximo de exceso de muertes en el país. Pero desde ahí, desde la semana 32 hasta la semana actual o la semana pasada 42, tenemos 10 semanas continuas
de descenso en la curva de exceso de mortalidad. Pueden ustedes aprovechar de que ahora estamos muy similar que al inicio. El exceso ahora es leve. Si seguimos en esta tendencia, tengan la seguridad que vamos a llegar a los niveles que se tenían en los años pasados de personas que fallecen semanalmente por diversas enfermedades, accidentes o por el periodo natural que se da en los seres humanos. Entonces, ya estamos llegando a los niveles de años anteriores y entonces las tres curvas tienen una relación que va claramente identificado que estamos en una situación de mejora continua, pero que no puede generarnos de ninguna manera todavía ningún triunfalismo porque el virus sigue presente ante nosotros. Y yo quiero agradecer a la población el nivel de responsabilidad que han demostrado. Este último fin de semana estábamos aquí en el Consejo de Ministros preocupados porque se dan circunstancias donde normalmente se aglomera mucha gente. En este último fin de semana pasado se han dado el Día de la Canción Criolla, el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, donde la gente se congrega de manera excesiva, generando focos de contagio. Nosotros hemos dado las recomendaciones y los municipios han actuado de manera muy responsable, controlando cada uno su sector. La policía y las Fuerzas Armadas han trabajado ayudando a los municipios, pero lo más importante, la población conscientemente no ha generado grandes aglomeraciones. Y entonces nos permite tener la esperanza que esa tendencia puede continuar, porque hay una población responsable. No falta por ahí los irresponsables que igual organizaron su fiesta. La policía con mano dura intervino una serie de locales donde hacían fiestas que todavía le ponían para frescos ellos, fiesta COVID. O sea, imagínense, ¿no? El nivel de irresponsabilidad. Pero ahí sí, la mano dura de la policía. Pero felizmente, pocos casos, la mayoría de la población cuidándose cada uno, cuidando a su familia, cuidando a los niños y a los jóvenes. Así que felicitar el comportamiento responsable de los peruanos. Pero así como tenemos las curvas y la tendencia en la información de la pandemia, también tenemos información relevante referido a la reactivación económica, ¿no? Yo quisiera poner un cuadro referida a la inversión pública, a la ejecución pública. Nosotros, como hemos dicho, esta pandemia, que es la crisis sanitaria más grave de la historia, ha afectado no solamente la salud, sino la economía del país. Y miren desde el mes de marzo cómo ha afectado la economía en cuanto a la ejecución de la inversión pública, es decir, cuánto invierte, cuánto gasta en inversión pública los ministerios, todos que estamos aquí presentes, los gobiernos regionales, los 25 gobiernos regionales y los más de 1.800 municipios. Cayó respecto al año pasado la inversión pública en marzo 25%, o sea, cayó negativo 25%. En abril 59%. Mayo y junio más de 70% cayó la inversión pública. O sea, realmente habíamos parado las actividades del sector público, que son los que generan una cantidad de obras importantes en beneficio de la población. A partir del mes de julio, con la reactivación y con los protocolos claramente establecidos, comenzamos a mejorar. Ya hubo una mejora en julio respecto a junio. En agosto, una mejora respecto a julio, ya 18% de caída. En septiembre estuvimos casi a nivel del cero, pero lo importante ya ha sido el último mes de octubre. El crecimiento ha sido del 6.6%,
respecto a octubre del año pasado, que no había pandemia. Nosotros todavía estamos dentro de la pandemia y a pesar de ello, el mes pasado, octubre, hemos cerrado el mes con un crecimiento de 6.6%, que es sumamente positivo en la inversión pública. Y si comparamos con los años anteriores, la inversión del mes de octubre, hemos invertido solamente en octubre los 3 niveles de gobierno 3.652 millones de soles, que es un récord histórico. Nunca en octubre se invirtió tanto si vemos el año 2019, 18, 17, hacia atrás. Vemos la cantidad de años que quisiéramos. Nunca hemos invertido tanto en un mes de octubre como se ha invertido en el mes pasado. Noviembre no tiene que ser la diferencia. Así que estamos trabajando juntos, de la mano, con los gobiernos regionales, con los municipios, que no saben el esfuerzo que están poniendo para trabajar con los proyectos que tienen en su jurisdicción, con los presupuestos que nosotros hemos transferido. Yo viajo todas las semanas y viajo a los sitios más alejados de cada región y ahí veo municipios que están trabajando, que están haciendo sus obras de saneamiento, que están trabajando los caminos vecinales, que están trabajando la infraestructura hidráulica de riego, los canales, las bocatomas, en los sitios más alejados. Es por eso que en octubre hemos batido una cifra récord de inversión y que hemos cambiado la tendencia de crecimiento negativo en la pandemia por un crecimiento positivo, ¿no? Y eso no es otra cosa que el reflejo del esfuerzo, del trabajo de todos los peruanos, como lo hemos hecho en otras oportunidades en nuestra historia. En los momentos más difíciles, nuestros antepasados, siempre se han sabido sobreponer a las dificultades más grandes y han salido adelante. Con la pandemia no es la diferencia. Estamos exactamente igual, porque el pueblo peruano es un pueblo luchador. El pueblo peruano encara las dificultades y lucha. Y lucha para salir de la crisis, como lo luchó contra el terrorismo, como lucha contra la violencia, como lucha para llevar el pan de cada día para las familias. Y dentro de esta lucha hay que reconocer a la mujer peruana, que simbólicamente es la que representa el coraje en cada uno de los hogares para salir de situaciones difíciles. Nunca flaquea, siempre con entereza está ahí liderando las familias. Por eso es que tenemos estas cifras, porque el Perú tiene un pueblo luchador, tiene mujeres que han estado siempre llevando adelante con su fuerza a las familias para salir de los problemas que le ha tocado vivir. Por ello es que quiero que me permitan pasar 2 videos muy cortos, de 1 minuto cada uno, donde queremos hacer un reconocimiento a esta lucha de las mujeres y esta lucha del pueblo peruano para salir de los problemas por los cuales estamos pasando y los resultados, ustedes lo están viendo. Es una campaña de agradecimiento y reconocimiento a todos los peruanos, en especial a las mujeres, pero a todos los peruanos por su capacidad, su fortaleza y la lucha de cada día. Por favor. Ella es mi hija, le puse Lucha, no Luisa, porque como toda mujer sabía que la tendría que luchar. Cuando era pequeñita dejamos nuestro hogar y empezamos uno nuevo desde cero. Terminó su secundaria y cuando planeaba una carrera me vino con una sorpresa. ¿Cómo le vas a poner?, le pregunté.
Esperanza. Y mi hija siguió luchando, ahora con esperanza. Trabajó de cocinera, de anticuchera, hasta tener su menú. Se casó con Pablo y tuvieron a Ulises. Y Esperanza creció tanto que ahora es enfermera. Entonces llegó esta pandemia y se quedó sin trabajo. Pero ¿qué hizo ella? Al día siguiente, una vez más, se reinventó. Ella es mi hija, una mujer que lucha y nunca se da por vencida. La historia de nuestro país es una historia de lucha. Lucha Perú, no hay nada que nos detenga. Gobierno del Perú, el Perú primero. Nuestras vidas cambiaron de un momento a otro. Decían que la culpa era de un bicho invisible. Poco a poco fui entendiendo. Escuché que la gente se enfermaba y que muchos tuvieron que despedirse de las personas que más querían. Sé que estamos pasando momentos difíciles y por eso ustedes, los adultos, están luchando para sacarnos adelante. Pero ahora quiero que mi voz se escuche, porque soy el presente y el futuro del país, y porque yo también lucho. Lucho para cuidar a mi familia. Lucho todos los días porque nada me detiene. Lucho por una sociedad donde las niñas tengamos las mismas oportunidades. Lucho para que en el Perú estemos más unidos y seamos más solidarios. Me contaron que nunca nos rendimos y que siempre hemos vencido las dificultades. Estoy segura que esta vez no será la excepción. Porque la historia del país es una historia de lucha. Lucha Perú, no hay nada que nos detenga. Gobierno del Perú, el Perú primero. Bien, como han podido apreciar, ambos videos reflejan el esfuerzo de la mujer, el esfuerzo de todos los peruanos por salir adelante y que ese esfuerzo rinde resultados. Por eso es que en conmemoración y agradecimiento al pueblo peruano por su lucha constante y permanente, ¿no?, estamos portando mascarillas alusivas a la lucha permanente del pueblo peruano y el agradecimiento del gobierno hacia ese pueblo que ha podido siempre sobresalir y vencer las dificultades por fuertes que éstas sean. Para que se me escuche más claro, voy a sacar un momento la mascarilla para concluir con algunos aspectos adicionales y complementarios. Hemos dicho que necesitamos nuevamente generar condiciones para que todos los peruanos mejoren su nivel de vida. Y para ello necesitamos trabajo y proyectos de todo tipo, desde los pequeñitos, que son sumamente importantes para el municipio distrital más alejado del Perú, hasta proyectos grandes y emblemáticos que son el motor de la economía. Hemos hecho referencia que proyectos importantes que estaban entrampados ahora se están construyendo. Ya hemos trabajado el acceso de toda del equipo del tren y vagones a la línea 2 del metro. Queremos nosotros el próximo año 2021 comenzar a trabajar un tramo de la línea 2 del metro para mejorar de manera significativa el transporte urbano masivo de pasajeros en la capital de la República. De igual forma, ahora mismo se está trabajando en la construcción de la segunda pista de aterrizaje y el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez, el principal aeropuerto del Perú donde ingresan todos los vuelos del extranjero, o la gran mayoría, pero que también a la vez es quien reparte todo el transporte aéreo del Perú. Estamos trabajando para que sea realidad la mejora de los puertos, el puerto de Chancay en el norte, fortaleciendo el puerto del Callao, el puerto Salaberry
para que en el norte no solamente tengamos el puerto de Paita en Piura, sino el puerto de Salaberry en Trujillo, el puerto San Martín aquí en Ica, para que también trabaje con el puerto de Marcona, el puerto Matarani, el puerto de Hilo. Estamos haciendo inversiones importantes, pero también hay obras importantes para desarrollar y fortalecer la agricultura. En el norte tenemos importantes proyectos que han mejorado la calidad de vida de muchos trabajadores que trabajan en ellos. El proyecto Chavimochi, el proyecto Piura, el proyecto Olmos, ¿no? Pero hay un gran proyecto en el sur del país, que es el proyecto Majes, que tiene una segunda etapa que está paralizada y entrampada hace ya más de 3 años. Esta semana hemos tenido una nueva reunión para buscar la salida con las autoridades del gobierno regional de Arequipa, quienes tienen a cargo la unidad ejecutora del proyecto, y con la ministra de Economía y con el ministro de Agricultura aquí presente. Y finalmente, uno de los inconvenientes que tiene el proyecto para salir adelante es precisamente la garantía soberana del Estado peruano para que garantice la totalidad de la inversión que el concesionario va a hacer en este proyecto. Esa garantía soberana tenía que darse por ley de la República, ley del Congreso de la República. Se ha hecho el trámite correspondiente y ya hemos recibido de parte del Congreso de la República la norma, donde el Congreso de la República nos hace llegar esta ley, donde claramente en su segunda disposición complementaria dice ampliación del monto de garantía soberana prevista en el contrato del gobierno regional, y dice facúltese al gobierno nacional ampliar el monto de la garantía soberana prevista en el contrato de concesión de construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraestructura para irrigación de las pampas deciduas. Es la segunda etapa del proyecto Majes. Así que este era un requisito para poder, de una vez por todas, que el gobierno regional termine los trámites técnicos y administrativos para poder iniciar este proyecto. Así que, así como proyectos grandes e importantes se están llevando a cabo, no tiene por qué Arequipa verse perjudicada con el entrampamiento de este proyecto que, como hablábamos con las autoridades de Arequipa, este es un proyecto importante no solamente para Arequipa, es para toda la macrorregión sur y para todo el Perú. Así que suscribimos esta ley y mañana mismo estará siendo publicada en el diario oficial El Peruano. La ley que da la ampliación del monto de la garantía soberana prevista para la segunda etapa del proyecto Majes, sumamente importante. Adicionalmente a ello, tenemos que resaltar que todas estas medidas que vamos tomando, que crece la inversión pública, que la inversión privada, están mejorando los niveles de confianza de la población. La situación económica del país ha permitido que, según la medición que se ha hecho en octubre, hay un incremento de 17 puntos respecto al mes pasado, de septiembre, de los niveles de confianza que muestra la ciudadanía respecto a la situación económica futura. Es decir, en septiembre había un nivel de confianza que ha aumentado en 17% en octubre. Ahí está, porque son cosas concretas. La población no mejora su confianza con discursos. La población mejora
su percepción de confianza cuando ve este tipo de hechos, cuando ve que se está trabajando, que se está mejorando, que se está invirtiendo, que se está generando puestos de trabajo. Y así seguiremos trabajando de manera intensa hasta el último día. Y también hemos visto hoy el informe que nos ha hecho llegar la ministra Donaire, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que trabajando de la mano con el ministro de Trabajo, nos han informado que desde el 10 de noviembre, que empezaron a distribuir el bono familiar universal, ya han llegado al 50% de este bono. Este bono va a alcanzar a 8.400.000 hogares. Sí, 8.400.000 hogares, que en función de la cantidad de personas por hogar, más o menos beneficia a 21 millones de peruanos. De esos 8.800.000 hogares, en el mes de octubre, hasta el corte que hemos hecho el día de ayer, y hemos llegado a más de 4.200.000 hogares. ¿Qué significa eso? Que estos 4.200.000 hogares ya tienen los 700 soles de bono familiar universal en su cuenta, en su bolsillo, para atender las necesidades que crean más convenientes. Ayer hemos estado en 2 hogares. Un hogar que tenía personal y tenía gente, decía que todo lo iba a gastar en víveres, en alimento. Otro hogar, la de la señora que estuvimos ayer, precisamente en la banda del Chilcayo, nos decía que incluso le alcanzaba para, además de atender sus alimentos, comprar algunos materiales de construcción para mejorar su casita. Nos dijo la señora Hilda ayer en Tarapoto, en San Martín. Son 3.200 millones de soles que ya están distribuidos en 4.200.000 hogares en todas las regiones del país. Ahora, se ha hecho lecciones aprendidas. Recuerden ustedes que los primeros meses, cuando comenzamos con el primer bono, era mucho más lento, porque estábamos recién teniendo y confeccionando los padrones en función de la información que nos daba la RENIEC, diferentes instituciones. Ahora podemos hacerlo de manera mucho más eficiente y la idea es que antes que concluya este año hayamos llegado incluso a los sitios más alejados con este bono familiar universal. Hay diferentes modalidades, pero estamos llegando a todos y vamos a llegar, ¿no? En algunos sitios tenemos que llegar por barco, por avión. Hay unos sitios donde tenemos que llegar por acceso por avión, con lo costoso que eso significa, pero ese peruano, ese hogar merece exactamente la misma atención que un hogar urbano. Entonces, por aire, mar, río y tierra, vamos a llegar a los 8.400.000 hogares que van a recibir su bono, y de los cuales más de la mitad ya han recibido en poco más de 20 días. También manifestar una información importante. Hemos dicho que los 2 pilares que sustentan un desarrollo son la salud y la educación. Y en salud hemos invertido, como consecuencia de esta pandemia, recursos muy, muy importantes, ¿no? Y seguiremos haciéndolo. Pero también en educación. Tienen que ir juntos. Salud y educación es la base del desarrollo y tenemos que seguir trabajando. En educación estamos cerrando la brecha digital con 1 millón de tablets o tabletas, como quieran llamarle, que estamos distribuyendo en todo el país. Y también el énfasis es la distribución. Octubre se ha distribuido poco, porque recién están por lotes llegando las tablets y tienen que ser cargadas con todo el material para que directamente el estudiante pueda aprovechar al máximo la tablet. Pero noviembre y diciembre va a ser mucho más intenso. Pero también nosotros este año asumimos con los docentes del Perú un compromiso.
Y este es un gobierno que cumple con su palabra. Hemos ido desde el 2016, 17, 18, 19, mejorando la situación remunerativa de los docentes que dentro del sector público eran los que tenían mayor atraso. Y siendo tan importante la educación, teníamos que mejorar. Y hemos hecho un cronograma de mejora en las remuneraciones, principalmente para mejorar significativamente el piso salarial de los docentes del país. Y entonces el compromiso fue de que en este año 2020 iba a haber un aumento de 200 soles a los que menos ganan de los docentes del país, y que iba a ser en dos oportunidades. En el mes de marzo se dio un aumento de 100 soles a todos los docentes del país y tocaba en el mes de noviembre hacer el segundo tramo. Por ahí los docentes, cuando camino todo el país, decían de que por favor cumplamos. Y estamos haciendo un gran esfuerzo, porque a pesar de las circunstancias difíciles por las que estamos pasando, tenemos que cumplir con los docentes que ahora incluso tienen el reto de realizar esta educación a distancia, que en muchos casos antes impartían una clase a todos los alumnos en su conjunto. Ahora tienen que incluso estar haciendo clases atendiendo individualmente a algunos alumnos por las dificultades que tiene precisamente esta nueva forma de enseñar producto de la pandemia. Esperemos que el próximo año, como hemos dicho, regresemos gradualmente a la educación presencial, pero con mayores herramientas tecnológicas que este año estamos entregando a los alumnos. Pero también hay que atender al docente y por ello tenemos aquí el decreto supremo que fija la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial de la carrera pública. La remuneración mensual de profesor contratado en el marco de la ley 30328, el monto de asignación por jornada de trabajo adicional y autoriza las transferencias de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor de los gobiernos regionales, para que puedan cumplir con este compromiso del gobierno con los más de 400.000 docentes de todo el país. Entonces, cumplimos. Es un gobierno que piensa en los trabajadores y en los trabajadores que tienen la gran responsabilidad de educar a la niñez y a la juventud de todo nuestro país. Aquí tenemos el decreto supremo correspondiente, el cual ya cuenta con la firma de la ministra de Economía, siempre solidaria y que apoya este tipo de iniciativas y compromisos en favor de sectores tan importantes, y nosotros también procedemos a firmar este decreto supremo a favor de más de 400.000 docentes de todo el país. Así que son sumamente importantes, ¿no? Luego, ya concluyendo, manifestar que hoy a las 10:30 de la mañana, a las 10:30, hemos cumplido con ingresar a la mesa de partes del Congreso de la República el oficio 244 dirigido al señor Manuel Arturo Merino de Lama, ¿no? Acá está el oficio, suscrito por quien habla en su condición de presidente de la República, pero también refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el premier Walter Martos Ruiz, donde le decimos: tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo en relación con el oficio que me ha hecho llegar sobre el tema de la vacancia,
mediante el cual se pone en conocimiento a la Presidencia de la República que el Congreso de la República ha dispuesto el lunes 9 de noviembre como fecha para dar trámite al procedimiento de vacancia por la causal establecida en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución. Al respecto, le solicitamos respetuosamente al Congreso de la República que usted preside reconsiderar la fecha y pueda programarse la defensa del presidente de la República como posible fecha el día viernes 6 del presente, a efectos de no dificultar la realización del Pleno del Congreso que suele convocarse para los días jueves. Consideramos que es necesario brindar al país una decisión definitiva sobre las autoridades que regirán sus destinos hasta el 28 de julio del 2021, fecha en que se producirá la transición democrática del poder producto de las elecciones del 11 de abril próximo, y no sumir al país en una situación de inestabilidad por un mayor periodo. Asimismo, el tener permanentemente vacancias presidenciales en trámite no contribuye con la estabilidad política y económica del país. Tiene la potencialidad de afectar las inversiones y el desarrollo del país, además de que no coadyuva a nuestro rol en la comunidad internacional y en la interacción con los diversos estados. En ese sentido, nos parece importante que esta situación obtenga una respuesta final de parte del Congreso de la República en el menor plazo, para evitar prolongar los efectos perniciosos antes señalados. Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros sentimientos de especial consideración. Creo que esta es una circunstancia en que debemos actuar con la máxima responsabilidad. Aquí no está en juego el futuro de una persona, de un partido político, de un gobierno. Aquí lo que está en juego es el futuro del país. Aquí está en juego la vida, la salud de los peruanos, la economía, los ingresos de la familia, la estabilidad, la gobernabilidad. Los poderes e instituciones del Estado tenemos no solo el deber, sino la obligación de obrar con sentido de responsabilidad, seriedad y ponderación. Cada decisión que tomemos debemos pensarla, debemos ponderarla. Me he recibido también dos pronunciamientos de las municipalidades del Perú. La AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú, por la unidad nacional, la gobernabilidad y la estabilidad democrática. Esta Asociación de Municipalidades del Perú es clara en exhortar para evitar que los peruanos sigamos en estas pugnas cuando deberíamos estar todos unidos, ¿no? En su artículo 2 dice el AMPE: este inaudito segundo pedido de vacancias pone a los 1.874 municipios del país en un estado pleno de incertidumbre, tal y como sucedió con el primer pedido de vacancia. De igual manera, nos ha hecho llegar el documento de Remurpe, que es la red de municipalidades rurales del Perú, donde también habla, dice: la oscura maniobra es inaceptable porque busca generar escándalo público y crear más inestabilidad en el país en medio de una crisis sanitaria que pronostica una muy peligrosa segunda ola de la pandemia y que solo profundizaría el daño que viene sufriendo el pueblo peruano, especialmente la población más pobre, ¿no? 1.874 municipios del país, ¿no?, que
quieren seguir trabajando como todos los peruanos y que una semana que se pierda con la incertidumbre, un día que se pierda, un minuto que se pierda, afecta. Por eso es que creemos que el Perú no se merece estar en zozobra permanente. Como demócrata que soy respetuoso de las decisiones del Congreso, a pesar que no las comparto, pero soy respetuoso. Y he dicho que estoy dispuesto a asistir al Pleno para responder y demostrar la carencia de argumentos de la vacancia. Pero aquí no está en juego la continuidad del presidente, sino está en juego la estabilidad del país. Por favor, la incertidumbre no puede paralizar al país. El documento ya desde las 10:30 de la mañana está en el Congreso de la República y espero, con la responsabilidad de la cual se caracterizan los partidos verdaderamente democráticos, los partidos que con responsabilidad siempre toman las mejores decisiones en bien de todo el país, estoy seguro que acogerán este pedido y podremos lo más pronto posible superar esta difícil situación. Muchas gracias y como siempre a disposición de todo el pueblo del país. La exhortación entonces que ha hecho el jefe de Estado al Congreso de la República para que este tema sea visto esta semana, el viernes. Continuemos con la programación habitual de TV Perú. 41 minutos y de esta manera entonces termina este mensaje, este anuncio del presidente Martín Vizcarra a la población. Recordemos que todos los miércoles se realizan estos consejos de ministros y algunos temas importantes en realidad han sido evaluar el plano económico en estos momentos de la pandemia. Lo que se ha dicho es que a pesar de todo y pese a que todavía continuamos con casos diarios, en octubre, el mes pasado, hemos cerrado con un crecimiento del 6.6%, que para el presidente es positivo en cuanto a la inversión pública. De hecho, también estamos hablando de con respecto a octubre del año pasado, ¿no? Además, las cifras de hospitalizados, se ha dicho que a mediados de julio fue la época donde tuvimos más hospitalizados, 14.000 personas se encontraban hospitalizadas, pero que desde entonces se ha comenzado a bajar de manera constante y ahora solo hay alrededor de 4.000 personas hospitalizadas. Hubo 4 meses de incremento de casos de contagiados de COVID-19, pero que en los últimos 3 meses, desde la primera semana de agosto hasta la primera semana de noviembre, ha comenzado el descenso. De esta manera, de alguna forma, ha tratado de hacer un balance el presidente Vizcarra con respecto a las cifras y, por supuesto, parte final de lo que ha dicho, que ha sido bastante importante, es el anuncio de esta citación al presidente de la República para el 9 de noviembre. ¿Por qué? Porque el 9 de noviembre el Congreso evaluaría la vacancia presidencial. Lo que él ha dicho es que se tiene que reprogramar, que se acabe de una vez por todas con este tema esta semana y ha pedido al presidente del Congreso que se reprograme dicho pleno para este